amigas, amigos, clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a la revisión semanal de los mercados y como es tradición, partamos con el detalle de lo que pasó la semana pasada a nivel global. Semana donde hemos visto que la euforia que desata la elección de Donald Trump en los mercados empieza ya a normalizar, pero se extiende de todos modos el buen desempeño a nivel accionario. En el caso de las acciones a nivel global, vemos una rentabilidad positiva, 1,4% medido en dólares. La renta fija a nivel global muestra un desempeño negativo, pero marginal, 0,13%. Un buen performance de los commodities, en particular los más ligados a energía, que en el índice agregado terminan con un rebote de 3%. El dólar index, esto es dólar contra monedas de países desarrollados, muestra una nueva semana de apreciación, 0,8%, y las monedas emergentes pierden valor contra el dólar en una cuantía de 0,67%. A nivel local, tuvimos un buen desempeño tanto de la bolsa como de los bonos en Chile, a la vez que el peso chileno se acopla a la tendencia global y termina depreciándose 0,68%, alcanzando aproximadamente los 985 pesos por dólar en la semana. En lo que va del año y medido en dólares, las acciones globales llevan ya una rentabilidad de 19% con el rebote de la semana pasada, la renta fija menos 1,3%, los commodities planos y el dólar apreciado en 5,7%. El detalle a nivel regional en el mercado accionario da cuenta que los desarrollados terminan con una rentabilidad positiva de 1,5%, destaca por un lado Estados Unidos y también el Reino Unido, mientras que en Europa vemos debilidad de datos de actividad y un rebote en los datos inflacionarios, llevando a una depreciación del euro y una rentabilidad del índice agregado medido en dólares de menos 0,52%. En el caso de emergente, prácticamente todo positivo. A nivel de la renta fija, vemos que los bonos del Tesoro en Estados Unidos y los equivalentes en el resto de Europa se comportan marginalmente al alza. Esto trae una rentabilidad negativa para la deuda o la renta fija a nivel global. Sin embargo, las clases de activos o las subclases de activos con riesgo de crédito, high yield y también emergentes terminan la semana con una rentabilidad positiva, destacando el mercado latinoamericano de deuda emergente en dólares. A nivel de monedas, el dólar se aprecia prácticamente contra todo, siendo la excepción acá el dólar en Canadá y en Australia. Y en el caso de emergentes, el peso colombiano también se defiende y se aprecia 0,3% en la semana. Respecto a commodities, ya lo había adelantado, el petróleo muestra un salto ahí de 6,3%, esto ante un aumento de las tensiones geopolíticas en Ucrania y Rusia. Ya lo habíamos adelantado la semana previa, el escalamiento en el conflicto eventualmente preocupa a los inversionistas por alguna potencial disrupción de la oferta en esa zona geográfica y vemos que el petróleo se aleja del nivel de $70 el barril en el caso del WTI y un salto importante también en el precio del gas natural. El cobre débil también durante la semana como respuesta también a los datos que hemos visto en China, que de todos modos hemos visto un aumento en las cifras de balanza comercial, un aumento en las importaciones y exportaciones. Algunos lo atribuyen como un adelantamiento a la imposición de aranceles, un también manejo de stock e inventario que permita evitar estos sobreprecios cuando eventualmente asuma Donald Trump. Respecto a las noticias de la semana, partamos con Chile. Tuvimos la segunda vuelta de la elección de gobernadores. Acá está el resumen y quiénes serán las autoridades para el próximo mandato a nivel regional. En el resumen, el oficialismo se queda con 8 gobernadores de 15 actualmente. El bloque opositor alcanza 6 gobernadores versus uno que tenía en el periodo anterior y aparecen 2 independientes. Ahí arriba el total de votación por cada uno de los gobernadores electos y región. Y abajo por bloques pueden ver ahí 7, el Pacto por Chile y sus regiones, que es de centro izquierda e izquierda.
tu región radical también, mismo color político, un gobernador. El bloque de centro derecha aparece con 6 gobernadores. Ahí Chile Vamos, 2 de RN, 2 independientes, 2 de la UDI, 0 de Evópoli. Republicanos se queda con 0, por un Chile mejor, que sería la DC independiente, se queda con 0. Y también acá los verdes liberales se quedan con 0 gobernadores electos. Independientes alcanzan 2, uno en la región metropolitana y el otro sería en la región de Magallanes, perdón, de la Araucanía. Segunda noticia de la semana, el día viernes en la tarde, Donald Trump anuncia quién será su propuesta de secretario del Tesoro, el equivalente al ministro de Hacienda en Chile. La nominación vendría para Scott Bessent, quien con formación y pasado académico en la Universidad de Yale y también un profesional con bastante experiencia en el mundo del asset management, enfocado principalmente en hedge funds. La nominación, el mercado la recibe con un tono de optimismo. Esto se deduce del rendimiento de las acciones durante el día lunes. Él sería partidario de implementar los recortes y extensión de baja de impuestos a las empresas como primera medida en el caso de las corporaciones en Estados Unidos. Adicionalmente, tiene una línea algo más moderada respecto a la política arancelaria, aunque se ha mostrado en diferentes tribunas partidario a usar esa herramienta como mecanismo de negociación con las contrapartes comerciales a nivel global. Tiene un pasado, eh, bien resumido, trabajando en el hedge fund de George Soros. Tiene una aproximación a las inversiones con un sesgo top-down macro. Ha sido bien activo en los trades de monedas o con influencia geopolítica. Se destaca, por ejemplo, el corto que hizo esa oficina contra la libra, que tuvo muy buenos resultados, y luego contra el yen también, una década después. Adicionalmente, ha sido uno de los asesores en la parte económica de esta segunda campaña de Donald Trump, aunque a principios de los 2000 fue activista en la campaña de el candidato Gore, siendo también donante de las campañas de Hillary Clinton y de Barack Obama. Así que hay un pasado demócrata y una actualidad republicana slash trumpista y veremos efectivamente qué tan alineado está con las propuestas que quiere implementar el próximo presidente Trump en la administración 2025. Adicionalmente, en Estados Unidos vemos cómo la actividad de servicios, gráfico izquierdo, la línea azul más oscura, sigue mostrando o anticipando una expansión de la actividad económica, mientras que la manufactura muestra un rebote, la línea celeste más abajo, se mantiene el terreno contractivo, esto es bajo 50 puntos. Típicamente uno puede asociar que las encuestas que se hacen a gerentes y se reflejan en este indicador de difusión adelantan entre 3 a 6 meses cómo va a estar la macro en cada una de estas regiones. En este caso en particular la manufactura y el servicio en Estados Unidos. Y de forma simultánea, el indicador líder del Conference Board sigue mostrando una lectura negativa. Acá está la descomposición. Resta en el mes de octubre el spread de los bonos del Tesoro versus la tasa de política monetaria. También resta el índice de nuevas órdenes del ISM. En general, casi toda la parte no financiera está restando, muy pocos son los que están agregando en el margen. Y se mantiene con una lectura ahí anticipando un evento recesivo, lo cual se arrastra desde el año 2022, que había sido un muy buen predictor o indicador adelantado de recesión, pero que ha fallado en los últimos 3 años. Tercera noticia de la semana, tenemos los indicadores de actividad en Europa, los datos de PMI, como los vimos recién para Estados Unidos. En el caso del viejo continente, cae todo a nivel contractivo. La manufactura pasa los 50 puntos y se ubica, perdón, los servicios pasan los 50 puntos y se ubican en 49.2.
La manufactura se mantiene bastante golpeada, esto desde hace más de un año. Y bueno, las noticias corporativas que uno ve en diferentes países, principalmente en Alemania, son un buen reflejo de lo que estamos viendo en este indicador más agregado. Y en el margen, en octubre, se da un rebote en la inflación. Acá podemos ver a la derecha. Traje como ejemplo Francia, Alemania, España, Italia, Reino Unido y la eurozona como un todo, que se ubican 2% en la medición interanual. Algunos países que están más escapados, como Alemania y Reino Unido, 2,4 y 2,3% respectivamente. Por último, entre las noticias de la semana también destacan los resultados de Nvidia, que sorprende positivamente al mercado. Eh, pero la sorpresa, que aquí se cuantifica en un 8%, no es bienvenida por los analistas y por el mercado al día siguiente. La acción llega a caer un 8% post publicación, enfocado principalmente en el outlook, en el guidance de futuros resultados que no son, son positivos, pero este crecimiento exponencial que viene mostrando estaría de alguna forma normalizando en los próximos trimestres. Sigue siendo bastante elevado de todos modos el potencial de crecimiento de corto plazo de la compañía. Respecto a, a las acciones destacadas de la semana, por el lado de Estados Unidos, Super Micro Computer, que publica una tenencia importante de bitcoins dentro de su portafolio, y el Bitcoin alcanzando los $100.000 o cerca de los $100.000 durante la semana, lleva una buena rentabilidad de la acción. Por el otro lado, Target, la cadena de supermercados, muestra resultados que estuvieron peor de lo que esperaba el mercado, y su senior management en la conferencia de resultados atribuye este mal resultado en un mal manejo de inventario, un sobrestock y mayores compras a la demanda que tuvieron. Esto como una medida preventiva cuando nos encontrábamos con la amenaza de este paro portuario en la costa este y Golfo de México. Quisieron eventualmente estar bien preparados y finalmente el paro dura muy poco y quedaron con sobrestock. En la parte chilena tenemos Agua Andina y su matriz YAM, Inversiones Agua Metropolitana, que muestran una rentabilidad bastante positiva como respuesta a el anuncio que estaba en duda de aumento de tarifas para el año 2025. Esto el mercado lo recibe de buena forma y premia las acciones de Agua Andina con una rentabilidad de 11% durante la semana, mientras que en el otro lado tenemos las acciones de la TAM, que ya se libera este periodo de bloqueo para que eventualmente accionistas que venían por el lado de la deuda puedan vender sus acciones. El mercado eventualmente acá castiga a la compañía, que de todos modos traía muy buenos resultados, tanto en la parte financiera como en la parte accionaria. ¿Qué es lo que queda para esta semana? Tendremos el día martes ventas de viviendas nuevas en el caso de Estados Unidos y las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal. El día miércoles, datos de precios del consumidor en Estados Unidos, en la eurozona el día jueves, la confianza del consumidor, y en Japón los precios en el área metropolitana de Tokio junto con la producción industrial, y cerramos el viernes con datos sectoriales en Chile, también de empleo, y los datos de inflación de la eurozona. Eso es lo principal para esta semana. Como siempre, agradecemos que revisen nuestros informes, se conecten a nuestras actividades y también nos sigan en redes sociales. Muchas gracias.